Bienvenidos a la lección 11 del curso Teología Bíblica Nivel 4. En esta lección vamos a hablar de la gracia del perdón. El perdón es una gracia, o sea, un regalo de Dios. Es la obra de Dios que consiste en la expiación de todos los pecados de la persona que ha creído y aceptado a Cristo. Está basado en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Según dice Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses capítulo 2 versículos del 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Queda claro aquí que perdona todos nuestros pecados. El perdón se produce por cuanto Dios actuó dándonos a su Hijo y nos hizo participar en su justicia, o sea, la justicia de Cristo. En Cristo, el creyente es un pecador indultado, sobre quien no pesa condena alguna, tiene una nueva vida y es parte del cuerpo de Cristo. El perdón no solo tiene que ver con los pecados pasados, sino también con la liberación del poder del pecado. El perdón produce reconciliación. Cristo nos reconcilió con el Padre cuando éramos enemigos de Dios. En esta lección veremos varios puntos. Primero, pidiendo perdón a quienes hemos ofendido. Segundo, perdonando a nuestros ofensores. Tercero, razones para no perdonar al ofensor. Y número 4, pasos para la restauración de un pecador. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Luego Colosenses capítulo 1 versículos 20 al 21 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Observemos cómo el tema del perdón va de la mano del tema de la reconciliación. Entonces, nuestro primer punto, que consiste en pedir perdón a quienes hemos ofendido. El pecado contra el prójimo es pecado también contra Dios. El Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. De ahí la necesidad de pedir perdón a Dios y por supuesto también a la persona a la cual hayamos ofendido. Pedir perdón consiste en reconocer nuestra ofensa y reconocer que hemos dañado a otra persona, sea en forma espiritual, moral, física o material y emocional. Al pedir perdón, no debemos justificar nuestro pecado, ni tampoco debemos defendernos, pues más bien pedimos perdón para restaurar la relación dañada y en una actitud de buscar la paz por medio de la humildad. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En el punto 2, perdonando a nuestros ofensores, debemos
saber que perdonar es un acto que debe ser motivado directamente por Dios en nuestro corazón. El perdón humano es consecuencia del perdón de Dios en Cristo. Si recibimos perdón de Dios, también debemos perdonar a los que nos ofenden, aun cuando no nos pidan perdón. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al perdonar debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero que todo es tener conciencia del propio pecado personal. Es decir, nosotros también somos pecadores, por lo cual perdonar no es una opción, es un mandato de Dios. Luego es el único camino para la reconciliación. No debemos acercarnos para condenar a los otros, sino más bien debe ser algo similar a como Dios nos restaura. Es una decisión que nosotros debemos tomar. Muy importante es que debemos dar el primer paso, o sea, no esperar a que el ofensor se arrepienta, sino que siempre debemos ser nosotros como cristianos los que damos el primer paso, tanto al pedir perdón como al perdonar. Y debemos perdonar siempre. Nuestra responsabilidad es perdonar con amor y sinceridad, y esto refleja el carácter de Dios. Por supuesto que esto tiene una base bíblica. Veamos Efesios 4:32. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mateo 18:21-22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Mateo 18:15 señala: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Luego en Hechos 7:60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Segunda de Timoteo 4:16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y ahora vamos a ver un gran ejemplo del perdón. Mateo 18:23-35 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Es sumamente clara la palabra de Dios en cuanto al deber que tenemos de perdonar. Ahora bien, ¿hay razones para no perdonar a un ofensor? Vamos a ver algunas posibles razones. Una es que por ser creyentes carnales y sin comunión con Dios no perdonemos. Otra es por no tener una vida de oración y lectura constante de la palabra de Dios. O por falta de comunión con los hermanos al no asistir comprometidamente a los servicios. Por orgullo, por albergar rencor en el corazón, por castigar a quien nos ha ofendido, por desear un mal en el ofensor, por querer un castigo para el ofensor de acuerdo con nuestra justicia. Veamos que todas estas 8 razones son muy malas razones para no perdonar, por lo tanto nosotros debemos perdonar siempre. En conclusión, la raíz de la falta de perdón es el pecado en el corazón, el no reconocer el pecado y la falta de comunión con Dios. Ahora, hay una serie de pasos en la restauración de un pecador. Nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con los hermanos. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Mateo 5:23-24 dice: si al ir a adorar nos acordamos que hemos ofendido al hermano, debemos dejar nuestra ofrenda, buscar al hermano y reconciliarnos, si no Dios no acepta nuestra ofrenda. Y entonces Mateo 18 da algunos consejos para tratar con una persona que ha pecado o que ha cometido una falta contra nosotros. Son 3 pasos principales. Primero, ir y reprenderlo a solas. Segundo, llevar 1 o 2 testigos. Y tercero, decirlo a la iglesia. Este pasaje dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces primero tenemos que hay que ir y reprenderlo a solas. El versículo empieza con las palabras por tanto. Significa que se conecta con los versículos anteriores que hablan de la oveja descarriada. Debemos tener un corazón de pastor para ir a rescatarlo y anhelar su restauración con Dios y nosotros. Si tu hermano pecare contra ti, el hermano es el ofensor. ¿Qué hacemos? Reprenderlo, o sea, corregirlo y amonestarlo en amor. Si reconoce su pecado, entonces solo hay un camino: perdonarlo y terminar el conflicto en paz. Si hay necesidad de hacer restitución, esto confirmaría el reconocimiento y el arrepentimiento de su falta. Luego, en caso de que no se resuelva el asunto en esa primera instancia, sería llevar 1 o 2 testigos. Los testigos deben ser creyentes, imparciales y maduros, para escuchar objetivamente la acusación y la defensa. La razón de llevar testigos es para hacer más fuerza en hacerle ver su pecado para su reconciliación con Dios y con el ofendido. Si el pecador se arrepiente y pide perdón, nuestra responsabilidad es perdonarle y terminar el asunto en paz. Si no se arrepiente, vamos entonces al tercer paso, que consiste en decirlo a la iglesia. Tanto los líderes como la congregación en general, la iglesia tiene la responsabilidad de aplicar la disciplina necesaria al pecador renuente para buscar su arrepentimiento. Si el pecador se niega a reconocer su pecado, lo que queda entonces es su expulsión de la iglesia. En resumen de esta lección, la gracia del perdón. Debemos pedir perdón. El pecado contra el prójimo es también pecado contra Dios. Hay que pedir perdón a Dios y al ofendido. No justificarnos ni defendernos, sino ser humildes y sacrificar el orgullo. Luego, cuando perdonamos a los ofensores, hay que tener conciencia del pecado personal. Perdonar es el único camino para la reconciliación. Hay siempre que dar el primer paso y perdonar siempre.
Luego, los pasos para la restauración del pecador, según Mateo 18, 15, 17, consisten primero en ir a solas y reprenderlo, luego llevar 1 o 2 testigos, y en caso de que sea necesario, decirlo a la iglesia. El versículo para memorizar es: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muchas gracias. En la descripción le dejamos los links a nuestra página de internet para que puedan matricular nuestros cursos y ver otros materiales que hemos publicado. Muchas gracias.